acompañarnos. Amigos, a pesar de que el Perú es uno de los países con mayores reservas hídricas, el desperdicio y la mala gestión del agua en ciudades como por ejemplo Lima amenazan con intensificar la crisis o el estrés hídrico que se vive en diferentes regiones del país, sobre todo al norte. Hoy es el Día Mundial del Agua y sobre las carencias y sobre qué tipo de gestión se tiene que hacer sobre este recurso vamos a conversar con María Teresa Oré. Ella es socióloga, especialista en gobernanza del agua e investigadora del Instituto de la Tierra y Energies de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Le pido por favor que se acerque un poquito más al micrófono o sí, lo jale. Claro. Listo, muy amable. A ver, doctora, siempre pensamos en que el Perú es un país rico en el recurso del agua. Sin embargo, y hemos visto en el año que acaba de pasar que regiones como Piura fueron seriamente afectadas por déficit hídrico. ¿Esto podría incrementarse? Háganos el contexto, por favor. Sí, no solo... Bueno, primero quería decir cómo es que sale el Día Internacional del Agua, que es interesante conocerlo, ¿no? Fue en 1993, un día como hoy, 22 de marzo, que las Naciones Unidas en Río de Janeiro sacaron una declaratoria declarando que el agua es un recurso finito. ¿Y por qué lo declararon finito? Porque hasta ese momento todas las personas pensábamos que el agua es un recurso infinito, que no hay necesidad de reglamentarlo porque el agua está ahí. Y justamente ahí se pronunció de que el agua es un recurso finito, porque el agua dulce es mínima en relación a la cantidad de agua en general que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se comienza a considerar el agua como un recurso finito. Y quisiera resaltar esto porque a principios de los 90 había toda una corriente aquí en el país y en todos los países latinoamericanos de privatizar el agua, ¿no? Y entonces en el Perú nos insistían en que privatizásemos el agua y que siguiésemos el modelo chileno, que había privatizado el agua y que era un modelo exitoso económicamente, ¿no? Y menos mal que no se dio la privatización del agua, y es de tal manera de que el agua es un recurso muy frágil, porque no solo es un problema de escasez hídrica, sino que también tenemos eventos extremos como el fenómeno del Niño, por un lado. Por otro lado, tenemos incendios en la Amazonía. Nunca consideramos a la Amazonía como si fuera algo aparte del agua, y sin embargo, el agua se produce en la Amazonía, ¿no? Y en las partes altas de la sierra, en las cuencas altas, ¿no? Entonces, todo es un ecosistema y muy frágil, o sea, no se puede, digamos, explotar indiscriminadamente porque trae consecuencias como las que estamos teniendo. Entonces, el caso de... Ahora, doctora... Sí. Sí, justamente lo que iba usted a señalar respecto a esta escasez, lo que ha sucedido en Piura, como bien lo decía Diana, lo que sucede también en otras regiones que no tienen siquiera un sistema de represas. ¿Por dónde parte esto? ¿Una política de parte del Estado, de parte de las autoridades locales, gobiernos regionales? Sí, mira, es muy buena pregunta porque generalmente nosotros vemos lo que pasa, pero no sabemos por qué pasa, ¿no? O sea, vemos inundaciones, eventos extremos, pero no sabemos por qué pasa. Y es que el agua es un recurso que está, digamos, gestionado por diversos tipos de ministerios, ¿no? Tienes el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, tienes el Ministerio del Ambiente, o sea, muchos ministerios en relación a un recurso que debería ser gestionado de manera mucho más integrada, no tan sectorializada por cada ministerio. Y tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda para agua potable, ¿no? Pero todo lo que es agua para consumo humano. Y entonces tenemos, la gestión del agua se hace, digamos, de manera, a pesar de que la ley dice que hay que hacerlo de una manera de gestión integrada del agua, gestionando todos los ministerios un recurso, sin embargo, cada ministerio tiene sus propios objetivos y como no se vinculan mucho entre sí, entonces tenemos estos problemas de gestión que realmente el agua es muy sensible. O sea, si tú no estás gestionando coordinadamente, si no tienes una buena organización en torno al agua, tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Cada año. Sí. A ver, según un informe de Defensoría del Pueblo, Lima y Callao podrían tener dificultad de acceso al agua. ¿Esto cuándo comenzaría y cuál sería el tipo de restricción de ejecutarse, no? Sí, mira,
hay algo que uno no debe decir cuando se va a acabar el agua para Lima o para la cuestión rural, porque no es una fecha. Pero sí te podemos decir que estamos en un momento muy difícil, primero porque, digamos, las ciudades han crecido muchísimo. Lima es uno de los ejemplos. Entonces, la demanda por el agua cada vez crece indefinidamente. La fuente es la misma. Y exactamente, la oferta es la misma. Y además, el hecho de que la oferta, además, ya es una oferta que no es una oferta, digamos, vasta, es una oferta limitada, pero además tenemos problemas de contaminación, o sea, distintos tipos de problemas que la calidad de agua, o sea, va disminuyendo. Entonces, algo que no debemos, digamos, llegar es a situaciones como las de el año pasado en Uruguay, que de un momento a otro se quedaron sin agua en la capital y en todo el país. Eso. Igual en Brasil, hace poco, ¿no? También hace unos años, que también se quedaron sin agua. Entonces, digamos, ¿por qué es importante una buena gestión institucional? Para prevenir. O sea, la idea es importante prevenir y no llegar a este tipo de eventos extremos, ¿no? ¿Y qué hacer en el caso, por ejemplo, de Lima, ¿no? Que se puede replicar en otras partes del país también? ¿Qué hacer en este caso? Buscar nuevas reservas de agua, el tema de represas. ¿Qué hacer para evitar que podamos tener este tipo de problemas como ya lo ha señalado? Sí, una cosa que no hay que hacer es pensar a Lima como si fuera el Perú, ¿ya? Lima no es el Perú. Lima es una ciudad importante, es la capital, pero no es el Perú. Entonces, el problema es que si solo nos enfocamos cómo hacer para Lima, yo creo que hay que hacer cómo hacer para que las regiones tampoco sufran esto, porque el problema de escasez del agua en las ciudades no solo es para Lima. En Ica tenemos o sea, agua no tienes todo el tiempo, tienes por horas, ¿no? En Trujillo, o sea, nos estamos yendo hacia un escenario de escasez y en la cual, yéndonos a un escenario de escasez, entonces tienes que tomar previsiones. Y esa previsión significa simplemente una buena gestión institucional en torno al agua, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir en términos para acercarlos al oyente y televidente? Sí, muy bien. Porque, por ejemplo, siempre se nos dice como usuarios, ¿no? Vamos, en casa hay que cuidar el agua, no hay que desperdiciarla, cerrar el caño. Este tipo de recomendaciones a estas alturas, teniendo en cuenta que el problema parece bastante grande, no a largo plazo, ¿funcionan, sirven, son útiles o ya depende de gestiones mucho más amplias y complicadas? Sí, mucho más amplias. ¿Podría darnos un par de claves, por favor? Por supuesto. Me acuerdo que mucho tiempo nosotros decíamos, sí, hay que cuidar el agua. Por supuesto, hay que cuidar el agua. Hay que, digamos, regular el agua. Una de las cosas que decíamos es, si nos acercamos a un escenario de escasez, lo que tú tienes que hacer es que la población tome conciencia de que el agua es un recurso que hay que cuidarlo y entonces las instituciones también deben regular el agua, ¿no? Se puede regular el agua por horas, ir previniendo para no llegar de un momento a otro, llegar en que abres el caño, no hay agua y entonces se produce una situación extrema, ¿no? Pero una pregunta importante que me hiciste es cómo se gestiona el agua, quiénes funcionan el agua. Mira, el problema con la gestión del agua es que está sectorializada y que no debería estar sectorializada. La ley dice que hay que ir hacia una gestión integrada del agua, o sea, lo cual quiere decir que los distintos ministerios deben coordinar, pero no se coordina, ¿no? Lamentablemente no se coordina, porque deberíamos tener, digamos, un plan para emergencia, ¿no? En la cual a los agricultores se les diga, por ejemplo, no cultivar arroz este año, porque va a haber una situación extrema. Cantidades grandes de agua. Exactamente, ¿no? O, por ejemplo, productos como de la agroexportación que son importantes para la economía del país, o sea, muy importantes, pero también consumen agua muchísimo. Entonces, ir regulando, o sea, algo que nos falta es la regulación de la gestión del agua, ¿no? De acuerdo. Bien, doctora, importante conversar, por supuesto, respecto a la administración del agua. Habrá oportunidad para seguir dialogando. Muchas gracias por estar en RPP.